cubriendo, ¿no?, la elección de León XIV, y entiendo que hace muy poquitos instantes, Maca, ha llegado el Papa muy cerquita de donde estás tú. ¿Cómo estás? Aquí mismo. Mira, estábamos acá en las afueras de la Catedral Santa María Maggiore, donde está la tumba del Papa Francisco y donde esta mañana les mostramos que hay muchas personas, peregrinos, turistas que vienen a visitar la tumba. Y de repente empezamos a escuchar ruidos, a ver que la policía cortaba la calle, llegaron muchísimos autos de policía y no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Y de repente la gente empieza a gritar y pasa un automóvil, la gente grita, es el Papa, el auto entró raudamente por una puerta trasera de la iglesia, así es que no lo pudimos ver caminando acá al frente y la policía cortó el ingreso, estábamos aquí, cortó el ingreso a la iglesia, pero todas las personas que estaban aquí mirando alcanzaron a entrar a la iglesia antes de que cerraran las puertas. La verdad es que ha sido sorpresivo, maravilloso, no sabemos lo que está pasando adentro, podemos entrar pero en un ratito más sin cámara porque no está permitido entrar con prensa, probablemente se van a liberar oficialmente las imágenes de lo que está pasando al interior. Había una banda, estaba todo predispuesto acá porque ven ustedes ahí al fondo, hay una banda que estaba practicando y nosotros pensábamos que era una ceremonia a propósito de esa banda, pero hay muchísima gente que ha tenido la sorpresa de ver que es el Papa. Voy a ver si me dejan pasar, está medio difícil porque los carabineros italianos tienen que controlar, pero a ver si me dejan pasar por aquí. ¿Hablan español? ¿Alguien habla en español? Hola. ¿De dónde? ¿De dónde son? De Valencia. ¿Qué les ha parecido que estar acá y que venga el Papa? No nos lo esperamos para nada. ¿En qué estaban? ¿Estaban aquí afuera? Pues mira, veníamos a ver dónde estaba enterrado el otro Papa. Y de repente pues nos lo hemos cruzado en el coche y hemos venido corriendo. ¿Alcanzaron a verlo por la ventana? Sí. La mano. ¿Sacó la mano para saludar? Sí. ¿Sí? Muy bonito, ¿no? Sí. Bueno, ¿no alcanzaron a entrar? Hemos intentado correr y nos han cerrado en la cara. A nosotros nos pasó lo mismo. Bueno, pero entiendo que había gente que estaba dentro y esas personas tuvieron la suerte de manera sorpresiva de estar con el Papa. ¿Hicieron este viaje especialmente? ¿Estuvieron acá? Para el fin de curso. ¿Y estaban acá cuando nombraron al nuevo Papa? Sí, pero estábamos en Florencia. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar acá en un momento tan histórico? Pues muy bien, especial, sí. muy especial. No nos lo imaginábamos. Bueno, toda esta gente está aquí esperando a ver si quizá a la salida hay alguna posibilidad de estar con el Papa. Pero estamos en Santa María la Maggiore, la iglesia dedicada a la Virgen María, que es donde el Papa Francisco venía a rezar cada vez que iba a hacer un viaje pastoral y es donde él pidió además que quedara su sepultura. Este es un lugar de peregrinaje y es también el lugar al que ha decidido venir el Papa León XIV. Homenaje a la Virgen, pero también a su antecesor, al Papa Francisco, probablemente va a rezar ahí en su tumba. Hoy conocimos un poco más del Papa León XIV y de eso queríamos comentarles antes de que ocurriera esta verdadera revolución. Y es que ha empezado a llegar a Roma la gente más cercana al Papa para ser partícipe, por ejemplo, de mañana la bendición, el Regina Coeli, que es esta oración que va a hacer desde la Plaza de San Pedro, pero también la misa de instalación, que es el próximo domingo 18 de mayo. Y entre ellos ha llegado su hermano que es 2 años mayor, John Prevost, que probablemente es una de las personas que mejor conoce a Robert Prevost, ahora León XIV, y nos contó algo de su infancia, de su vocación, que a tan temprana edad se despertó y que ya desde niño sabía que iba a ser sacerdote, y también nos contó cómo recibió él la noticia de tener un hermano papa. Escuchemos parte de esta entrevista. Además de cansado, orgulloso, honrado y todavía un poco incrédulo, me llevará un tiempo asimilarlo porque es un honor tan grande. Tengo que digerirlo. Por supuesto, con el vuelo y toda la prensa que había en casa hablando, todavía no he tenido ni un minuto para mí. Hablé con él por teléfono ayer, muy brevemente, porque estaba ocupado y había periodistas en la casa y él no quiere involucrarse con eso todavía. Ya sabes, dejar que se acomode primero. Le dije, felicidades, y le dije, vamos a ir a verte. Él dijo, ¿de verdad? Le dije, sí, estaremos allí mañana.
Vine con el sacerdote de nuestra parroquia, San Judas, el padre Ray Flores, y también vine con una amiga de la familia con la que crecimos juntos desde 1955. Hemos sido amigos desde entonces. Ella, mi hermano y yo, los tres hemos estado juntos todo el tiempo. Así que ha sido como si todos fuéramos parte de la familia del otro durante todo este tiempo. Era salir a jugar, reunir a los otros niños y armar un partido de fútbol o de béisbol o lo que fuera. Y el nuevo papa era solo uno más del grupo, ya sabes, salía a jugar. Como era sacerdote, entró al seminario justo después de 8º grado, así que se fue entonces. Estuvo en la escuela durante 8 años, desde primero hasta 8º, luego dejó la casa. Qué emoción, Maca, las 2 escenas que has vivido y que relatas en este despacho. Primero, haber podido conversar con el hermano del nuevo Papa y luego verlo o sentir su presencia, ¿no? Ahí, cerca de Santa María la Mayore, sin duda, yendo a rendir honores al Papa fallecido, ¿no? Al Papa Francisco. Escuchaba por ahí que León XIV jugaba a ser sacerdote cuando era chico y que incluso le pedía a su hermano, a su familia y a sus amigos se les podía dar la comunión. ¿Te contó algo de eso también el hermano? ¿Pudieron conversar sobre, como tú decías, el despertar, ¿no?, de esta vocación a tan temprana edad? Sí, nos dijo que nunca él tuvo ninguna duda de que su hermano iba a ser sacerdote y que muy temprano, en 8º básico, cuando tenía solo 13 años, ya ingresó a los agustinos. Por lo tanto, partió desde muy chiquitito en esta vocación, en este camino que finalmente lo llevó a ser el Papa. Nos dijo, además, que él dudaba que se hubiera elegido un Papa norteamericano, que nunca hubiera pensado él que eso iba a ocurrir y que finalmente había sido el Espíritu Santo el que había derribado todos estos tabúes, estos mitos, estas especulaciones respecto a que los cardenales no iban a elegir un papa de un país que tiene tanto poder político para que además tuviera tanto poder religioso. Esto es lo que nos dijo. Yo no sabía, no pensé que tendría un hermano obispo, no pensé que tendría un hermano cardenal, y mucho menos papa. Papa era lo más lejano, porque realmente no creí que habría un papa estadounidense. Creo que es porque el mundo ve a Estados Unidos como una potencia, y no iban a convertir a la Iglesia Católica en otro poder más para Estados Unidos, pero veo al Espíritu Santo actuando, y sucedió, porque probablemente esta era la persona adecuada para el cargo. Él supo desde el principio que iba a ser sacerdote. Creo que todos lo sabíamos. Lo único que no sabíamos era a qué orden pertenecería. Ya sabes, si sería agustino, jesuita o franciscano, o si sería un sacerdote diocesano, con su propia parroquia. Pero eligió a los agustinos y ha pasado la mayor parte de su tiempo haciendo trabajo misionero en Perú. Creo que ese será uno de sus objetivos. Creo que lo verá seguir un camino similar al del Papa Francisco. Creo que serán bastante parecidos, porque ambos trabajaron en Sudamérica, ambos trabajaron con los marginados, ambos trabajaron con personas que realmente no tienen voz, así que creo que él continuará con eso. Creo que será observado como nunca antes, porque es el primer papa estadounidense y será activo. Así que creo que el mundo estará observando cada movimiento que haga. Va a necesitar las oraciones de todos. Maca, se vienen muchos momentos, ¿no?, en este proceso de asunción, ¿no?, del nuevo Papa León XIV a su cargo de cara a esta ceremonia tan importante que vamos a vivir el próximo domingo. Y sin duda esta visita es muy importante para él, súper emocionante. Su hermano, él nunca va a volver a ser el mismo, este cargo es vitalicio. ¿Se sabe qué otras acciones públicas van a haber en estos días cuando se junta con la prensa? ¿Y qué otros pasos vienen en este pontificado que inicia antes del domingo? Claro, se suponía que no iba a tener ninguna otra actividad más que reuniones con los cardenales. Se está reuniendo con todos ellos, tuvo una reunión esta mañana con todos los cardenales del cónclave y que va a empezar a tener estas reuniones también para ir conociendo cuáles son las necesidades de cada uno de ellos en sus países. Y se supone que no iba a tener nada más hasta mañana, al mediodía, en que va a presidir esta oración desde la Plaza de San Pedro. Por lo tanto, esto es tremendamente sorpresivo y yo creo que José habla mucho de la cercanía del Papa León
León XIV, que haya decidido, incluso antes de su misa de iniciación oficial, venir a una catedral, a una de las catedrales más visitadas, a la tumba del Papa Francisco, sin ningún aviso, sin ninguna medida de seguridad mayor. La verdad es que había medidas de seguridad. Nosotros ingresamos hace solo instantes a la catedral, nos pudo haber tocado adentro. Estábamos grabando la tumba del Papa Francisco, tuvimos que pasar por un detector de metales. Hubo ciertas medidas de seguridad, pero las habituales para un lugar de peregrinación y de visita masiva como este. En el Vaticano también hay detectores de metales y eso. La verdad es que nada nos hacía imaginar que pudiera estar aquí el Papa. Tampoco para las personas que estaban aquí en las afueras esperando. Mira, aquí hay una pareja, José, de visitantes del Perú. Yo sé que no tenía muchas ganas de salir en televisión, pero a ver, cuéntenos qué le ha parecido estar acá en el momento en que llega el Papa. Muy importante, una sorpresa grande, es muy lindo. ¿Se siente cercano él por ser un Papa que tiene pasaporte peruano, que es de nacionalidad peruana? A pesar de que no nació en Perú. Sí, es muy lindo que ha estado en Perú 20 años, pero es un Papa americano, pero lo respetamos igual modo. ¿Cree que va a ser más cercano a Latinoamérica al conocer tanto la cultura peruana? Y yo digo de sí, que ha conocido bastante esta cultura peruana. Seguramente ha comido también ricos platos. Ya, hoy día estuvimos con un amigo del Papa, el padre Hugo Sánchez, que vino directamente desde Chiclayo. Y sí, voy, me están pidiendo que salga, pero solamente les voy a dejar presentado al amigo del Papa que vivió con él en Chiclayo, que nos contó cuál era su plato favorito. Nos dijo que era el cabrito, el seco de cabrito. Sí, es un plato norteño. Es un plato típico de ese sector. Sí. Ya. Escuchemos, voy a tener que correrme de aquí por mientras les presentamos lo que fue parte de esta entrevista con un amigo del Papa que fue invitado por él, especialmente es uno de los invitados oficiales del Papa. Hemos compartido en la diócesis 9 años. El día a día era una persona muy sencilla, era un obispo muy cercano, siempre nos manda mensajes de cumpleaños, por ordenación sacerdotal, siempre está pendiente de nuestra diócesis, siempre cercano pues al pueblo, con esa capacidad de escucha, de acogida y sobre todo de estar preocupados por los más necesitados. Tiene un corazón latinoamericano y tiene mucho del Papa Francisco, muchas muestras de preocupación, no solamente de cercanía en cuanto a cómo estás, qué te falta o qué problemas tienes, sino también en cuanto a que ayudaba mucho a las personas en lo material, ¿no? Él es más peruano que norteamericano, ¿no? Casi 40 años en el Perú. Chiclayo, todo el clero estaba unido por medio de las redes sociales, por el WhatsApp, también forma parte ahora el Papa de ese WhatsApp. Justamente unos días antes del cónclave, 1 o 2 días, y hasta el mismo día del cónclave también tuvimos comunicación, no directamente con él, pero sí con su secretario personal, que también es un sacerdote de la diócesis de Chiclayo y que está aquí con él, ¿no? Y en Chiclayo los sacerdotes se salieron de alegría, llorando, toda la comunidad, ¿no? Más aún con el mensaje que nos mandó, ¿no? En español, sus primeras palabras, pues ahora Chiclayo es una fiesta. Acá ya son las 7 de la tarde con 23 minutos y se está cerrando esta jornada con esta visita sorpresiva del Papa a la Catedral Santa María Maggiore, donde estábamos solamente para hacerles el despacho a ustedes. Ha sido una casualidad divina, podríamos decir, poder estar acá y ser testigos de la llegada del Papa y de todo el fervor que esto ha generado. La jornada se había inaugurado con una reunión, yo les decía, del Papa con sus cardenales, y ahí dio una explicación. Ya nos había contado el cardenal Chomalí, que le había contado en la mesa la misma noche en que asumió como Papa. Esa misma noche comieron juntos y él contó por qué había elegido el nombre de León XIV. Hoy lo ratificó públicamente frente a sus cardenales y les dijo que había elegido el nombre porque León XIII tuvo que enfrentar una verdadera revolución, la revolución industrial. A propósito de eso, él publicó la encíclica Rerum Novarum, que hacía alusión a los derechos de los trabajadores, y que ahora estamos viviendo otra revolución, que es la revolución digital y de la inteligencia artificial, y que es un tema que a él lo preocupa y que la Iglesia tiene algo que hacer y que decir en estos tiempos, José.
Mira qué interesante, Maca, porque había trascendido, se había especulado, porque en realidad tras el cónclave y en el cónclave se dice que lo que queda en el Vaticano, lo que pasa en el cónclave, se queda en el cónclave, y se especulaba que la elección del nombre León XIV tenía que ver con lo que tenía que enfrentar en relación a la situación de Europa, ¿no? A las guerras que se están produciendo, también un poco a la situación migratoria, lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Latinoamérica, y ahora, como tú contabas, no tiene nada que ver con eso, o al menos no es lo primordial, sino que tiene que ver con esta verdadera revolución digital que estamos viviendo, y es muy interesante, ¿no? Porque de hecho esto también es clave. Él está en un grupo de WhatsApp, es algo que también afecta, por supuesto, a los feligreses y sobre todo a los feligreses más jóvenes. Vamos a escuchar de boca del propio Papa por qué escogió ese nombre. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. He decidido tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero principalmente el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera revolución industrial. Hoy, la Iglesia ofrece a toda su riqueza de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Estamos con una señora italiana que estaba aquí, que pudo entrar a la catedral junto con el Papa. Prima la messa, poi stavamo uscendo e hanno detto aspettate che entra il Papa. Estaban en una misa cuando entró el Papa. Siamo stati. ¿Y qué hizo el Papa al interior? Come? ¿Qué hizo el Papa? ¿Dónde fue? ¿Fue a la tumba del Papa Francesco? Sì. È andato, sì. ¿Dio la bendición a los que estaban Benedizione, adentro? sì. ¿Habló? Sì. ¿Le parló al Papa, Va a los bene, fieles? stava tanta gente. ¿Pero hizo la homilía? Sì. ¿Sí? Sí, bueno, no, está difícil porque yo no hablo italiano, ella no habla español, no nos entendemos tanto, pero ¿cómo se siente haber estado con el Papa? ¿Lo vio? Sì. ¿Sí? Bello. ¿Emoción? Sì, emozione, sì. Gracias. ¿Ustedes estaban adentro? ¿Sí? ¿Cómo fue el momento? Molto bello, molto interessante, molto bello. ¿Una sorpresa? Bellissima, molto bella. ¿Lo grabó al Papa? ¿Un video? Ay, ¿podemos ver? Ah, esto está fantástico, a ver. Allora, eccolo qua. Qui è davanti la tomba del Papa Francesco. La tomba del Papa Francesco. Estaba rezando en la tumba del Papa Francesco. Pregando. Déjalo completo. Eccolo. Le dejo una flor. Sì. Estamos en la Catedral Santa María Maggiore. Como decíamos, estábamos en este lugar cuando de manera sorpresiva llegó el Papa León XIV. Había gente que estaba en misa, había personas que ya estaban visitando la tumba, porque este es un lugar de peregrinación. Mucha gente viene a visitar la tumba del Papa Francisco cuando ha llegado el Papa León XIV, para sorpresa de todos los fieles. Y la verdad es que se generó una verdadera euforia. ¿Tú ya estabas adentro o entraste con él corriendo? No, ero già dentro. Quindi sì. ¿Y qué pasó adentro cuando él llegó? ¿La gente se sorprendió? Tutti quanti correvano e assistevano all'entrata di Papa Francesco. È stato Corrieron? molto... Sì. ¿Corrieron a la tumba? Sì. Una linda sorpresa. Molto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me puedes esperar para darme esas imágenes? Sí. Va, entonces, José, voy a ver si puedo pedirle que nos dé todas las imágenes de todo lo que ocurrió adentro y se los mando, a ver si lo vemos en un ratito más y en el noticiero central. Qué emocionante, Maca. Ahí veíamos que no solamente fue a rezarle al Papa Francisco, sino que además le dejó una rosa blanca y probablemente cuando ahí mira hacia el cielo también le habló a su amigo. Qué emoción, Maca. Un abrazo para ti y muchas gracias por este completísimo despacho. Vamos a estar muy atentos esperando esas imágenes. Se las mando apenas las tenga.